Espérenme que estoy aceptando porque hay ideas que lleguen todos. Ya, ahí sí. Entonces yo le decía que el imputado puede renunciar a este derecho a guardar silencio. ¿Ya? Si decide renunciar a este derecho a guardar silencio y declara, entonces el fiscal tiene una obligación. ¿Cuál es esta obligación? Le debe informar cuáles son los cargos por los cuales está siendo investigado. ¿Ya? ¿Cuáles son los cargos por los cuales está siendo investigado? También se le debe informar, ya, espérenme que estoy aceptando a que están llegando un poco más tarde. También se le debe informar que él tiene derecho para decir todo lo que quiera, pero se le advierte que lo que diga puede ser usado cuando, o sea, se puede pisar la cola, muy chileno. Se le advierte, es un derecho que tiene el imputado. Y también el imputado tiene derecho a que si accede a declarar voluntariamente, lo haga en presencia de su abogado defensor. Para que su abogado defensor empiece así para el lado, deja de embarrar la gallo, la estáis cantando. ¿Ya? O sea, lo digo jocosamente, pero esto no lo puede hacer. ¿Ya? Pero con la pura mirada que uno le va a pegar al imputado, esto como me pasa en algunos juicios civiles a mí con los testigos. Me dan ganas de pegarle patas por debajo porque la están embarrando y eso que los prepara. ¿Ya? Ahora, el imputado tiene todo el derecho del mundo para proponer diligencias al fiscal y también tiene todo el derecho del mundo para asistir a las diligencias investigativas, siempre y cuando el imputado no esté en prisión preventiva, evidente, porque si está en prisión preventiva no puede ir a un reconocimiento de un lugar, porque está preso. Pero si el imputado está libre, no hay ningún impedimento para que el imputado llegue el día y la hora en que se va a llevar a cabo la diligencia. ¿Ya? Y este derecho de proponer diligencias y de asistir a las diligencias no solamente es un derecho del imputado, sino que también es un derecho de todos los demás intervinientes. ¿Ya? Eso sí, en cuanto a las diligencias investigativas, hay ciertas actuaciones dentro de las cuales el imputado no tiene injerencia y son de la exclusiva actuación de la policía. ¿Ya? Pero la policía siempre va a realizar diligencias investigativas bajo el alero, bajo la instrucción del fiscal. Dicho de otra forma, la policía no se manda sola en una investigación penal. Ahí la policía debe acatar la orden fiscal. ¿Ya? ¿Cuándo? ¿En qué casos la policía tiene iniciativa propia para poder actuar en una investigación penal? Primero, cuando la policía se da cuenta que hay un delito flagrante y la víctima necesita auxilio inmediato. ¿Ya? Yo soy policía, le estoy haciendo clase a ustedes ahora y escucho que el vecino le está pegando a la vecina. Yo tendría que dejar la clase hasta acá, ponerle pausa y partiendo del vecino, entrar a la fuerza, o sea, obviamente que sea grave, y auxiliar a mi vecina. ¿Ya? Segundo, practicar también detenciones en caso de flagrancia. Obvio, también lo dije en la clase pasada, el policía que pilla a un ladrón infraganti no va a llamar al fiscal y preguntarle, ¿puedo detenerlo? No, vaya y lo detiene directamente. Segundo, o tercero, disculpe, resguardar el sitio del suceso, o sea, el lugar donde se cometió el delito. ¿Ya? Impedir también el acceso de personas ajenas a ese lugar del suceso para que no se contamine la escena del crimen. ¿Ya? Identificar a los testigos, tomar declaraciones preliminares, lo puede hacer la policía, ningún inconveniente, recibir todo tipo de denuncias de las personas del público y efectuar
todas aquellas demás diligencias que la ley general o especial señalen en un caso particular y concreto. El control de identidad, ya lo único que voy a decir acá es que la ley, o sea, la policía tiene todo el derecho del mundo a realizarnos ya un control de identidad. Pero ojo, ojo, ese control solamente es válido cuando existe algún indicio de que me estoy cometiendo algún crimen o simple delito, ¿ya? O si yo voy encapuchado en la calle por el frío, por ejemplo, y puede pasar, ¿ah? Y justo llego a la esquina y están protestando, y tengo la mala suerte que Carabinero me toma detenido, y yo no tengo nada que ver porque voy, y les digo, no, esta capucha es por el frío. O sea, cuando digo capucha me refiero a un gorro de lana, ¿ya? El carabinero tiene todo el derecho del mundo a pedir mi control de identidad, y yo no poder negarme, ¿ya? Eso respecto a control de identidad, lo demás no lo voy lo voy a dar por sabido porque está en la diapositiva, está más claro ahí, porque si me pongo a explicar un detalle me voy a demorar mucho, ¿ya? Vamos a ver ahora cuáles son las salidas alternativas que tiene un juicio, que tiene un procedimiento penal, ¿ya? ¿Y por qué se generan estas alternativas? La ley, cuando creó la reforma procesal penal, sabía de antemano que si todo delito derivaba en un juicio oral y en una sentencia, iba a quedar la patada en tribunales. Esto no iba a dar abasto. Entonces, una forma de descongestionar el sistema judicial fue creando estas actividades alternativas. O sea, ya, estos delitos saben que no tienen tanta importancia, pongámosle fin de una forma más simple, sin que haya una condena, ¿ya? Entonces, las salidas alternativas existen para descongestionar el sistema procesal penal. Los mecanismos de descongestión son facultades de las cuales goza el fiscal para, reitero, descongestionar el sistema procesal penal, pero solamente esto opera cuando concurren los siguientes supuestos. Son, primero, facultad que tiene el fiscal para derechamente no iniciar ningún tipo de investigación penal. Dos, el fiscal puede también decretar el archivo provisional de los antecedentes. Y tercero, el principio de la oportunidad. Y eso es lo que vamos a ver ahora en detalle, ¿ya? ¿Cuándo opera esta facultad que tiene el fiscal para derechamente negarse a iniciar la investigación? Causales. Cuando los hechos de la denuncia derechamente no son constitutivos de delito. Don Pedro me dijo, profesor, usted es guatón y feo. Tiene razón, soy guatón y feo, pero eso no es delito. Entonces, yo voy desesperado a la comisaría, oiga, señor comisario, carabinero, mi alumno don Pedro me acaba de decir que soy guatón y feo. Ya, señor Echeverría, pero usted es guatón y feo, ¿sí? Ya, pero esto no es delito. Entonces, no voy a hacer ninguna denuncia, ¿ya? Y tampoco voy a llamar al fiscal porque le dijeron guatón feo. No, como no es delito, como no es constitutivo de delito, entonces no va a haber ningún tipo de investigación y tampoco, evidentemente, va a haber ningún tipo de denuncia, ¿ya? Segundo, cuando la responsabilidad del imputado está extinguida. Va a decir, yo voy ahora corriendo a la fiscalía y digo, don Pedro se robó un banco el año 98. El fiscal me queda mirando, ya, pero si, aunque se lo haya robado, fue el 98. No voy a iniciar ningún tipo de investigación porque ya pasaron 10 años. Don Pedro ya se gastó la plata, ¿ya? Y tercero, antecedentes que no constitutivos de delito. Esto se relaciona con el número 1, hechos no constitutivos. O sea, cuando yo pongo antecedentes ante la fiscalía, pero que el fiscal dice, está por tonteando, señor Echeverría, si esto no es delito, vaya a acostarse, deje molestar, ¿ya? Hay cosas más importantes de las cuales yo me tengo que preocupar. ¿Cuáles son los efectos?
¿cuáles son los efectos de que no se inicie la investigación penal? Primero, se archiva la causa, ¿ya? Y este archivo siempre va a operar cuando no haya intervenido el juzgado de garantía, ¿ya? O sea, en otras palabras, cuando no se haya judicializado la investigación. Segundo, esperen, déjenme sentar ahí. La decisión de archivar la causa debe ser fundada, o sea, debe tener una razón que dé cuenta de por qué se está archivando la causa, ¿ya? Y la decisión de archivarla debe contar con el acuerdo, debe contar con la aprobación del juez de garantía, que cuando aprueba el archivo de la causa, dicha resolución judicial debe estar justificada, debe estar ya fundada y lógicamente. Y la decisión de archivar la causa se comunica a la víctima, ya el cual podrá apelar en el solo efecto devolutivo. ¿Qué significa eso? El solo efecto devolutivo, ¿sí? Es un término procesal que se utiliza en jerga legal para decir que aun cuando la víctima apele, el archivo de la causa igual se decreta. Y solamente se va a levantar el archivo cuando la Corte revierta la decisión y le ordene al juez de garantía: usted archivó esa causa, señor, ahora desarchívela porque yo se lo ordeno. Ahora, el archivo de una causa puede ser definitivo y también puede ser provisional, o sea, temporal. ¿Ya? Espérenme, estoy. Ahí sí. El archivo provisional, que es el que vamos a ver ahora, solamente opera vía administrativa, o sea, solamente opera cuando la etapa de investigación está radicada en el Ministerio Público y no ha intervenido bajo ninguna circunstancia el juzgado de garantía. ¿Ya? ¿Cuándo se verifica esto? Se verifica entonces cuando no existe ningún tipo de antecedentes que permitan continuar con la investigación penal. El Ministerio Público en ese caso puede decidir este archivo provisional, reitero, siempre y cuando no haya intervenido el juez de garantía. Si el delito merece pena efectiva, vale decir, merece pena de cárcel, en ese caso el fiscal deberá pedir la aprobación del fiscal regional. ¿Ya? Y la víctima puede eventualmente pedir al Ministerio Público la reapertura del procedimiento cuando sí lo estime necesario, y si la víctima deduce querella y la querella es declarada admisible, entonces el fiscal se verá obligado a continuar con la investigación penal, aun cuando él no lo quiera. En cuanto al principio de oportunidad, ahí se me cortó un poco la diapositiva, estoy, a ver, déjame bajarle un poquito. No, no me quiero bajar. En cuanto al principio de oportunidad, esta es una facultad del fiscal para no iniciar la investigación, ya, o bien, una vez que se inició la investigación, decretar el abandono de la misma cuando en concepto del fiscal el hecho que está investigando no reviste caracteres de delito, ¿ya? Y que además no se compromete el interés público. Excepcionalmente, si la pena que se le asigna al eventual delito no excede de presidio menor en su grado mínimo, esto es de 61 días a 540 días de cárcel, o no estamos en presencia de un delito funcionario, ¿ya? Entonces, en ese caso, el juez de garantía podrá, perdón, el juez de garantía, el fiscal podrá comunicar al juez de garantía, ¿ya? Y a los demás intervinientes, el ejercicio de este principio de oportunidad. ¿Ya? En otras palabras, para que se entienda más claro, el principio de oportunidad opera, ¿ya? Cuando en concepto del fiscal, el delito que está investigando, el hecho que está investigando, porque no es delito todavía, no reviste una gravedad, no compromete el interés público,
y no está involucrado en ese hecho ningún funcionario público en ejercicio, y tampoco está señalada en la ley una sanción ya de presidio, que no exceda, mejor dicho, de presidio mínimo, o menor, disculpen, en su grado mínimo, ya esto es de 61 a 540 días de cárcel. Pero este principio de oportunidad no es que el fiscal diga, ok, yo no voy a investigar porque no quiero, no. Este principio de de control, disculpen, está sometido a un control, un control por parte de una autoridad. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, si no existiera este control, bastaría con que el fiscal dijera, no, no quiero investigar, y listo. No es tan así la cosa. No. ¿Por qué? Porque eso puede generar abusos. Entonces, una forma de evitar este abuso, este eventual abuso por parte fiscal, existen este mecanismo de control. Y hay dos tipos de control. Un control de carácter judicial, ¿ya? El que consiste en que dentro de los 10 días contados desde que el fiscal comunica de que va a hacer uso de este principio de oportunidad, ya el juez de garantía de oficio o a petición de parte podrá dejar sin efecto esa decisión. ¿Cuándo? ¿En qué casos? Primero, si en concepto del juez de garantía el fiscal se excedió en sus atribuciones, ya solo en relación a los límites formales de la prueba, ya, y en calidad del sujeto. Y segundo, cuando la víctima, no obstante tener esta resolución del fiscal en cuanto a ejercer el principio de oportunidad, la víctima dice, no, no quiero, yo quiero, manifiesto mi interés ya en que se inicie la actuación. ¿Y cómo manifiesto este interés? Mediante la presentación de la respectiva querella criminal. Ojo, querella criminal, porque existe también la querella infraccional, pero la querella infraccional opera en juzgado policial local. Por eso yo hago distingo entre querella criminal y querella infraccional. Y no existe la demanda penal, existe la demanda civil. La demanda penal es un horror jurídico. La demanda penal no existe como tal. Lo que existe es la querella criminal, materia penal, y querella infraccional, materia de policía local. Por ejemplo, la querella infraccional, por ejemplo, opera ¿cuándo? Cuando voy conduciendo y el auto me chocó, ¿ya? Y yo me querello infraccionalmente en contra del otro conductor para hacer efectiva la infracción de tránsito. O sea, yo le digo al juez de policía local, el caballero se pasó al rojo, el caballero no respetó el pare. Entonces, hago efectiva la responsabilidad de la ley de tránsito mediante la respectiva presentación de la querella infraccional. Y cuando quiero hacer efectiva la responsabilidad penal, presento la querella penal. ¿Ya? Son tecnicismos legales, pero para que les quede claro. El segundo control de principio de oportunidad dice relación con el control administrativo. Una vez que vencen los 10 días contados desde que el fiscal manifestó la voluntad de ejercer el principio de oportunidad, ¿ya? O el juez, mejor dicho, también rechazó la petición de la víctima, se puede reclamar ante el jefe superior directo fiscal dentro de los días siguientes para poder repetir la decisión del fiscal en cuanto a que se inicie la investigación y que no se activen los antecedentes. Esa es la primera forma, entonces, de poner fin a un juicio, como salida alternativa, era el principio de no iniciar la investigación o principio de oportunidad. La segunda es la suspensión condicional del procedimiento. Suspensión condicional del procedimiento
Ya. ¿Alguien me preguntará algo, no? Porque escucho el micrófono. No, ya. Ahí sí, ya. La suspensión condicional del procedimiento es un mecanismo procesal que permite poner término anticipado al procedimiento mediante un acuerdo entre el fiscal y el imputado. Ojo, un acuerdo puede sonar a priori como, ¿y cómo van a llegar a acuerdo el fiscal con el imputado? Si fiscal, yo soy fiscal y estoy acusando a don Pedro, ¿cómo puedo llegar a un acuerdo con don Pedro? Eso es factible. Ahora, hay condiciones, hay requisitos, ¿ya? Pero es perfectamente posible que en un procedimiento penal el fiscal llegue a un acuerdo con el imputado. Evidentemente que ese acuerdo opera respecto de delitos de poca importancia. Porque si don Pedro violó a una mujer, ¿qué acuerdo voy a poder llegar yo, fiscal, con Pedro? Le voy a decir, ya don Pedro, no salga a violar más y no lo investigamos más y usted queda libre. Totalmente ilógico un acuerdo así, ¿cierto? No. ¿Es posible un acuerdo entre fiscal y imputado? Sí. ¿Ya? Pero ese acuerdo debe siempre contar con la aprobación del juez de garantía como un mecanismo de control. ¿Ya? De esa forma, cuando el fiscal llega a un acuerdo con el imputado y ese acuerdo se pone en conocimiento del juez de garantía y el juez de garantía lo aprueba, entonces se pone de forma anticipada término al procedimiento. Pero para que esto opere, para que esto ocurra, es indispensable cumplir con específicos requisitos que la ley se encarga de señalar en forma clara y precisa, ¿ya? Y siempre también que con ese acuerdo se satisfagan ciertas condiciones que permitan suponer que el imputado no va a seguir cometiendo delitos, ¿ya? Por ejemplo, requisito principal, que el imputado no tenga ningún tipo de condena previa, ¿ya? Respecto a delitos, ya que no representen algún atentado grave para el interés público. ¿Cuándo opera concretamente la suspensión condicional del procedimiento? Primero, la oportunidad para decretarlo, ya esta suspensión condicional del procedimiento puede ser decretada en toda la fase investigativa, desde el momento que se formaliza la investigación hasta el cierre de la misma investigación. Y después, una vez que se cierra la investigación, también eventualmente puede operar esta suspensión condicional, pero ahora solamente durante el curso de la audiencia de juicio oral o de preparación tribunal. ¿Qué requisitos, reitero, qué requisitos deben operar para que se pueda decretar esta suspensión condicional del procedimiento? Primero, la pena que se le asigna al delito no debe sobrepasar los 3 años, ¿ya? Y si yo violé y maté a alguien, ya estoy fuera, porque mínimo de 10 años hacia arriba, ¿ya? Segundo, la persona del imputado no debe tener ningún tipo de condena anterior. Tercero, el imputado no debe tener ningún tipo de suspensión previa, porque a lo mejor yo llegué a un acuerdo de suspensión condicional del procedimiento y luego volví a cometer otro delito. En el segundo delito ya no opero suspensión porque ya tengo la suspensión previa. Y el imputado, para que opere la suspensión condicional del procedimiento, debe quedar sujeto a ciertas y específicas condiciones. Primero, el imputado queda obligado a residir, ya, o no residir en un lugar determinado. O sea, el imputado se le obliga, dice, si usted quiere optar a esta salida alternativa, tiene que obligarse a irse a vivir a otra comuna y quedarse ahí, ¿ya? Segundo, debe abstenerse el imputado de frecuentar ciertos lugares o personas. Por ejemplo, que a mí me tomen detenido por violencia en los estadios, barristas,
de la Furia Guerrera. O yo pertenecía a la barra por si acaso, por eso me pongo como ejemplo. Ya, a esta altura, ya no, ya, cuando era más cabro. Y me toman detenido por desorden del estadio. Y dentro de las condiciones para llegar a un procedimiento, una salida alternativa es: usted, Ricardito, no va mal al estadio, tiene que ver al dial por la tele. Voy a sufrir, pero con tal de no ir a la cárcel, prefiero ver al dial por la tele, ¿ya? Ese es un ejemplo típico que se da mucho en este procedimiento, ¿eh? Cuando toman detenido a los tipos, y siempre y cuando no tenga condenas previas, ¿se entiende? Tercero, someterse a un tratamiento médico, psicológico. ¿Cuándo opera esto? En delitos de violencia familiar, ¿ya? O incluso en el mismo ejemplo del estadio. A lo mejor yo tengo descontrol de impulsos y me someto a un tratamiento para controlar mi impulso agresivo, ¿ya? Tener o ejecutar un trabajo, ¿ya? O asistir a programas educacionales o de capacitación, ¿ya? Esto, por ejemplo, cuando me pillaron rayando el monolito del tribunal. Entonces, me obligan a ejecutar el trabajo de limpieza del monolito, ¿ya? Pagar una suma por daños. El mismo ejemplo, rayé el monolito y yo no quiero pintarlo, pero pago una indemnización para que una empresa lo pinte, ¿ya? Acudir periódicamente al Ministerio Público para acreditar el cumplimiento. En el ejemplo del estadio, que los días en que juega el dial, yo tenga que ir a la comisaría a firmar para acreditar de que no estoy en el estadio, ¿ya? Y que estoy firmando en la comisaría. Fijar domicilio, ya, ante el Ministerio Público, y que si yo digo que vivo en calle Colón 9000, departamento 34, ahí vivo efectivamente, porque no basta con decirlo, lo van a corroborar también. Y eventualmente, cualquier otra condición adecuada propuesta por el Ministerio Público. ¿Ya? Eso lo voy a pasar de lado porque esto me interesa. Efectos de la suspensión condicional del procedimiento. ¿Qué efectos provoca esta suspensión? ¿Ya? Primero, se suspende el plazo legal que había para cerrar la investigación. Segundo, una vez que se cumplen todas las condiciones que deben operar para que se decrete la suspensión condicional, se extingue la acción penal de pleno derecho, el tribunal va a dictar el sobreseimiento. ¿Ya? Pero, ojo, se extingue la responsabilidad penal, pero no así la acción civil. O sea, nada impide que alguna persona, aun cuando yo llegué a acuerdo para poder hacer esta suspensión condicional, se demanden civilmente en mi contra para que yo pague los daños y perjuicios que eventualmente cometí. ¿Ya? Ahora bien, una vez que se decreta la suspensión provisional, esa decisión puede ser revisada. En otras palabras, puede ser modificada. ¿Ya? ¿Cuándo, en qué oportunidad la decisión de haber suspendido condicionalmente el procedimiento puede ser revisada? Ya, en los siguientes casos. Primero, cuando el imputado incumple grave o reiteradamente la condición. Ejemplo, yo hice desmán en el estadio, ya, como condición para arribar a esta suspensión es que yo no vaya mal al estadio y voy igual. Soy tan fanático del dial que voy igual. Y lo haría, en realidad, el dial lo haría. Y me pillan en el estadio, con camiseta me decía. Estoy incumpliendo la condición de no irme al estadio, entonces hasta ahí nomás llega la suspensión, páseme a juicio oral, señor Echeverría, y usted va a ser ahora declarado culpable del delito. ¿Ya? Segundo, cuando, el mismo ejemplo, ya yo llegué a acuerdo de no aparecerme más por Collao, por el estadio Collao, pero resulta que ahora estoy con spray y le pongo Furia Guerrera a un monolito de aquí, de la vuelta de mi casa. Entonces, el juez dice, propongo una suspensión condicional, no se puede porque el señor Echeverría ya hizo la suspensión porque cometió
daño en el estadio, ya pelea en el estadio, entonces en ese caso va a ser doble el efecto. Primero, no voy a poder hacer la suspensión condicional respecto del rayado de pintura, y segundo, la suspensión que tenía respecto al estadio ya termina, y voy a ser ahora sometido a juicio por 2 delitos. Uno por violencia de los estadios y otro por rayado de la vía pública. ¿Me captan o no? Porque estoy hablando mucho y usted está muy callado. ¿O no me captan? Sí, profe. ¿Alguna duda hasta el momento, no? ¿Pregunta? No. ¿No? Ya. No, profe. Ya estamos acá. Ya. Continuemos. Harta ¿Cuáles son los... materia ¿Ah? No escucho. harta materia nomás le Sí, digo. esta unidad es la más larga de todas. Por eso estoy estudiando rápido, porque para que no nos vayamos a las 5 de la tarde. ¿Ya? ¿Cuáles son los efectos que provocan la revocación o rechazo? Primero, el procedimiento que está suspendido retoma su marcha, retoma su juicio, ¿ya? Y se entiende que nunca se suspendió. Segundo, no se puede considerar la suspensión condicional del procedimiento, eso significa la SCP, como un elemento de convicción para decirle al juez, mire, el jovencito, el imputado incumplió el acuerdo, por tanto ahora se presume culpable. No. Una cosa es que la suspensión se revoque, y otra cosa es que yo eventualmente, aun cuando se revoque, pueda ser declarado inocente de los delitos que se me imputan. El acuerdo reparatorio. Segunda forma de poner término a un juicio, a un procedimiento penal, disculpen, si llegara a juicio. El acuerdo reparatorio es un acuerdo ahora que se verifica entre el imputado y la víctima. En la suspensión condicional, ojo, el acuerdo era entre fiscal e imputado, ¿cierto? Ahora, en el acuerdo reparatorio, las partes del acuerdo son víctima y victimario, imputado y víctima. La principal finalidad de este acuerdo reparatorio es resarcir todo daño, todo perjuicio que el imputado haya ocasionado a la víctima con ocasión del delito. ¿Ya? También este acuerdo reparatorio, al igual que la suspensión condicional, también requiere del acuerdo, o la aprobación, mejor dicho, no el acuerdo, de la aprobación del juez de garantía. ¿Ya? Y para que pueda operar este acuerdo reparatorio, también hay condiciones que se deben cumplir en forma taxativa. ¿Cuáles son los requisitos y cuál es la oportunidad? Respecto a la oportunidad, el acuerdo reparatorio se podrá verificar durante toda la etapa de la investigación, del momento que se formaliza al cierre. O sea, coincide con la oportunidad en la cual podríamos hacer efectivo la suspensión condicional. Y también se puede hacer efectivo este acuerdo reparatorio después solo en la audiencia preparatoria judicial. O sea, la oportunidad, y esto me interesa que lo retengan, la oportunidad para que se verifique un acuerdo reparatorio y la oportunidad para que se verifique una suspensión condicional del procedimiento es exactamente igual. No hay ninguna distinción, no hay ninguna diferencia. Pero sí hay diferencias respecto a los requisitos. ¿Ya? Los requisitos para que proceda el acuerdo reparatorio son los siguientes. Primero, ¿ya? El acuerdo reparatorio solamente va a afectar bienes jurídicos de carácter patrimonial, ¿ya? O va a referirse a lesiones menos graves o de delito culposo. ¿Ya? Delito culposo es cuando yo cometo un delito con negligencia. Voy conduciendo, por ejemplo, y atropello a alguien. ¿Ya? Evidentemente, en la medida que
que fue sin intención, porque sí, con intención es doloso, ¿ya? Segundo, este acuerdo entre el imputado y la víctima, ¿ya?, puede celebrarse sin necesidad del abogado del imputado. No hay ningún inconveniente, reitero, en que entre el imputado y la víctima haya un acuerdo y el abogado del imputado no esté de acuerdo. No sé, es como otra lengua, pero es así. O sea, si yo soy abogado del imputado y yo, abogado, no estoy de acuerdo con ese acuerdo, mi opinión ahí vale 0. Tiene preeminencia la opinión del imputado. Yo le voy a sugerir al imputado, no llegue a ese acuerdo porque no te conviene. Pero si el imputado no me hace caso, mi opinión vale champiñón, legalmente hablando. ¿Ya? Tercero, el acuerdo reparatorio siempre, reitero, siempre va a requerir de la aprobación del juez de garantía. ¿Ya? Y ese acuerdo lo va a otorgar previamente o siempre después de haber escuchado al imputado, a la víctima, ¿ya?, y verificar el juez de garantía que concurren los requisitos que aquí estamos estudiando. ¿Ya? ¿Y cuáles son las condiciones principales para que haya un acuerdo reparatorio? Primero, el juez debe verificar si la voluntad del imputado y la voluntad de la víctima para arribar a este acuerdo reparatorio ha sido otorgada libre de toda presión, libre de toda fuerza, de todo dolo, ¿ya? Y con pleno conocimiento de la manifestación de voluntad que están otorgando, ¿ya? Segundo, el delito de que se trate debe permitir esta alternativa. Si es un homicidio, no se permite. Si es una violación, no se permite, ¿ya? Y tercero, si no existe interés público prevalente, ¿ya? El juez en ese caso, entonces, aprobará el acuerdo, dejando constancia de la aprobación, y el juez también deberá dejar constancia si eventualmente rechaza o desaprueba el acuerdo, pero siempre en ambos casos, ya sea aprobando el acuerdo o rechazándolo, deberá ser una resolución fundada. Eso, déjeme estudiar esto. ¿Cuáles son las medidas cautelares? ¿Qué significa cautelar? ¿Qué significa cautelar? ¿Alguien puede ver? ¿De privación No, o prohibición? tampoco. Cautelar es proteger. Eso significa cautelar, ¿ya? Yo cautelo algo, protejo, cuido. Eso significa cautelar, ¿ya? ¿Y por qué digo esto? Porque las medidas cautelares, y eso es lo que estamos estudiando ahora, son mecanismos que... Denme un segundo que voy a abrir un poquito la ventana. Ya. Las medidas cautelares, entonces, son mecanismos que buscan asegurar, proteger, cuidar los fines penales y civiles del procedimiento. Se les denomina cautelares porque aseguran, ya, protegen, cuidan y garantizan el cumplimiento efectivo de una sentencia mediante la cual se condena a una persona, el jus puniendi. ¿Por qué? ¿Por qué existen estas medidas cautelares? Porque lo que quiere el Estado, lo que quiere la sociedad, es que si se comete un delito, primero se cumpla o se haga efectiva la responsabilidad penal, ¿ya? Y si al tiempo en que se dicta la sentencia, ¿ya?,